Si miramos con la lupa, entonces observamos que nosotros, pecadores, para Dios somos sus ovejas. Somos para Él, desde su mirada, desde su punto de vista, somos alguien importante. Que Dios no mira con los lentes de los seres humanos. No, Señor. Dios mira con los lentes de Dios. Le pongo un ejemplo. Una vez se murió el marido. No, ¿cuál fue que murió primero? No, la mujer fue. No, ¿para qué? Vamos a meternos con las mujeres mejor. Se murió la mujer y llegó al cielo. Y usted sabe que la mayoría, no todas, las mujeres son chismosas, ¿verdad? No todas. Entonces resulta que llegó al cielo, tocó la puerta y no había nadie. San Pedro estaba comiendo, estaba almorzando. Y como no había nadie, empujó la puerta y la puerta estaba abierta y entró. Miró y dijo, qué fantástico y maravilloso esto. Vio una mesita allá, una oficina, se metió a la oficina y vio unos lentes. Estaban encima de la mesa. Y agarró los lentes y se puso, y resulta que eran los lentes de Dios, con los lentes que Dios mira. Y usted sabe que con los lentes de Dios todo se ve. Y cuando la mujer se puso los lentes que todo lo ve, adivine qué quería ver. Al marido. ¿Y dónde estará el marido? ¿Y con quién estará el sinvergüenza? Y se puso los lentes y lo vio todo. Vio el antes, el ahora y el después. Esa mujer le iba a dar un infarto, pero cuando se iba a un infarto para morirse otra vez de nuevo, llega Dios y le dice, ¿qué le pasa? Y le quita los lentes. Señor, es que estaba viendo a mi marido y lo vi todo. Y le dice el Señor, ya va un momentico, deberías aprender que antes de ponerse mis lentes que lo ve todo, debió ponerse mi corazón que lo perdona todo. Los seres humanos nos falta poner el corazón de Dios, ponernos el corazón de Dios antes de poner los lentes de Dios. Con los lentes de Dios lo vemos todo. Y la curiosidad de nosotros es ver los pecados de los demás para juzgarlos, condenarlos, maldecirlos y mandarlos para el infierno. Ejemplo claro, los evangélicos. Todos los católicos malditos para el infierno están condenados. Ese es el ejemplo más claro. Ese es el pensar humano. Pero ustedes ven hoy la Biblia y ven que el pensar de Dios no es así. Al pecador lo llama oveja, algo tierno, algo manso, humilde, algo puro, algo sencillo, algo tierno, es la palabra más clara. Pero como es pecadora, esa persona, ¿qué nombre le pone? La oveja perdida. O sea que para Dios nosotros somos unos seres muy valiosos, muy importantes, pero nos hemos desviado, perdido del camino. La segunda comparación que pone Jesús, ¿cuál es? ¿Una moneda de qué? De plata. ¿Qué somos nosotros para Dios? Un tesoro, algo valioso, una moneda de plata. Ese es el pecador para Dios. Y nosotros, un pecador que es una porquería, una basura, algo que hay que exterminar, hay que acabar. Pero para Dios un pecador es una moneda de plata. Que se le perdió al dueño. Y que el dueño comienza a buscar y que cuando la encuentra hace una fiesta, al igual que cuando encuentra la oveja perdida. ¿Qué está diciendo Dios? Que nosotros valemos plata,
Nosotros valemos mucho, que para Él somos lo mejor, lo más tierno, lo más puro, lo más sencillo que Él ha creado, pero que nos hemos descarriado y que Él nos anda buscando y que el día en que nos dejamos encontrar por Él, Él forma una fiesta. Hasta el punto que dice el versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Qué alegría! Hay alegría en el cielo por la oveja descarriada que fue encontrada. Hay alegría en el cielo por la moneda de plata que fue encontrada. Pero falta uno todavía. ¿La tercera cuál era? El hijo. Sí, pero nosotros llamamos el hijo pródigo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo era? El hijo menor. ¿Por qué no el mayor? ¿Cuál es el consentido de la cacha? ¿Cuál es el consentido de la cacha? ¿Cuál es? El consentido de la casa, ¿cuál es? El menor. Entonces la Biblia dice que el pecador es el hijo consentido de Dios. El hijo amado de Dios. Por el que Dios lo da todo, absolutamente todo. Está dispuesto a darlo todo. Lo espera con los brazos abiertos todos los días. Y cuando ve que viene, se le lanza encima, no me importa lo que haya hecho. Es el hijo menor, es el amado, es el querido. La oveja, tierna, pura, pero descarriada. La moneda, valiosa de plata, pero que se perdió. Hay que encontrarla y hacer una fiesta. El hijo, el consentido, que por ser tan consentido y amado, hizo lo que le dio la gana. Pero el papá esperaba y cuando lo vio se le tiró encima, vestido nuevo, todo nuevo, y hagamos una fiesta porque este hijo estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, y hagamos una fiesta, matemos el mejor ternero. ¿Por qué el mejor ternero? Porque era el consentido. ¿O no? Ese consentido de Dios eres tú. Soy yo. Esa oveja perdida eres tú. Soy yo. Esa moneda valiosa para Dios eres tú. Soy yo. Para los hombres no valemos nada. Para los hombres somos la peor basura porque somos pecadores. Pero para Dios somos lo más valioso. Ahora, ¿dónde está el detalle? El detalle está en la búsqueda de Dios. Que Dios nos ama y porque nos ama nos busca. ¿Cómo nos busca a Dios? Vean ustedes, San Pablo le dice a los romanos, ahorita vamos para acá, compadrito, Romanos capítulo 5, versículo 6, San Pablo lo expresa de esta manera, dice, oye, ¿será que Dios nos ama o será que Dios no nos ama? ¿Será que somos el hijo consentido de Dios? La oveja humilde y sencilla, valiosa ante Dios, la moneda valiosa de plata ante Dios, o será pura mentiras. Vamos a ver qué dice Pablo a los romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Murió por los impíos? Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. En el pensar humano, esto quizás le fue el volumen, o a mí se me fue el volumen, a mí o al sonido, no sé quién se le fue el volumen, a uno de los dos. Ajá. En el pensar humano, habrá alguien que dé la vida por un justo, pero ninguno va a estar dispuesto a dar la vida por un pecador, nadie, eso solamente Dios. Un justo no, perdón, un hombre no. Dice Pablo, en el pensar humano habrá alguien que dé la vida por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por un bueno. Mas Dios... Aquí está, doña Lupa. Mas Dios
muestra su amor. ¿Por qué dice que es la oveja? ¿Por qué dice que es la moneda de plata? ¿Por qué dice que es el hijo menor? Porque ama, porque lo ama, porque te ama, porque me ama. Y Dios muestra su amor, llamándolo hijo menor, llamándolo moneda de plata, llamándolo oveja. Mas Dios muestra su amor Para con nosotros, pecadores, en que siendo aún pecadores, la oveja descarriada, la moneda perdida, el hijo que hizo lo que le dio la gana, eso es ser pecador. Pero a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿no les dice nada? A pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Entonces Cristo viene a ser nuestro Salvador. Él nos va a salvar. ¿Cómo nos va a salvar? Oye, somos pecadores, ¿sí o no? Sí. Él es consciente, te conoce, me conoce y viene a salvarnos. ¿De qué viene a salvarnos? Pues del pecado. Y si yo no soy pecador, entonces Cristo no me salva. Cristo me tiene que salvar. Para que me salve tengo que ser pecador. Por eso todos ustedes son una parranda de pecadores. ¿O no? Y yo también. Cuando los evangélicos ven eso dicen, pues yo no voy a esa iglesia porque son una parranda de pecadores. Claro, porque es que Cristo vino fue por los. Al punto que en Mateo capítulo 9 versículo 11 viene a decir Jesucristo a los evangélicos y a los paganos, a los que no creen en Dios, viene a decirle. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los evangélicos no necesitan a Cristo, sino los enfermos. Sino los católicos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a los evangélicos, sino a pecadores. A los católicos, parranda de pecadores. ¿Por qué los evangélicos no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿Por qué ustedes y yo nos confesamos? Porque somos una parranda de pecadores. ¿Y por quién vino Cristo? Por los pecadores. Necesitamos entonces reconocer que somos. Por eso primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, viene a decir que es necesario que ustedes y yo reconozcamos que somos pecadores para poder recibir la misericordia de Dios. Y si no, no podemos recibir la misericordia de Dios. Escuchen. Si decimos que no tenemos pecado, si nos metemos a evangélicos y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Que los evangélicos qué? Cuando los evangélicos dicen que no tienen pecado y que por eso no se confiesan, se engañan a ellos mismos. Otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
A ver, ¿hace cuánto tiempo usted no se confiesa? ¿Y por qué no se confiesa? ¿Porque no tiene pecado? Se está engañando usted mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Sí puede decirle al mundo, yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor, yo me convertí al Señor, soy salvo. Sí lo puede decir, dice Jesús. Pero la verdad no está en esa persona. Ahí está el retrato vivo para el que lo quiera ver, para el que tenga ojo lo ve, el que tenga oído lo oiga, de los protestantes actuales que dicen que no tienen pecado y que por eso no se confiesan. Y lo gritan, ya soy salvo, aleluya, me voy con tu ropa y zapatos al cielo porque yo pecado no tengo. Por eso no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Dice Jesús, la verdad no está en ellos. Ahora, ¿y qué tal si yo reconozco mi pecado y me confieso? Vamos a ver. Si confesamos nuestros pecados, los católicos, que sí somos pecadores, pero tenemos que ir a confesar nuestros. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No les dice nada? Si confesamos nuestro pecado, otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Ahora comprenden por qué el diablo no deja que ustedes vayan a confesarse? Porque el diablo sabe que si se confiesan, Dios le va a perdonar sus. Y por eso a usted le da miedo de ir a confesarse. Ah, no. Por eso le da pena. Por eso se le olvidan los pecados. Por eso, porque si confesamos, repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender o no entender porque sé que lo entienden perfecto. Se trata de creerlo y practicarlo. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Ahora vean a San Pablo. En 1 de Timoteo, la segunda lectura de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. En el 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo, cosa distinta a lo que dicen los evangélicos y algo parecido a lo de nosotros. ¿Qué dice Pablo? A ver si Pablo era católico o evangélico. Los protestantes dicen Pablo era evangélico. No, Pablo no era evangélico. ¿Puede quedar? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Recibida por todos. Palabra fiel y digna. Nadie puede decir que es mentira. Digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quién vino a salvar? A la oveja perdida, a la moneda que se había extraviado, al hijo menor que hizo lo que le dio la gana, vino a salvar a los. Por eso nosotros los católicos somos pecadores. Ahora mire qué dice Pablo. Mire coherencia, la coherencia de Pablo. Cristo vino a salvar a los. Y dice Pablo, tengo que ser coherente. Si Cristo vino a salvar a los pecadores, yo tengo que declararme pecador y tengo que reconocer mis pecados para que Dios me perdone. San Pablo no hizo lo de los evangélicos. Yo pecado no tengo. Cristo vino a salvar a los pecadores, aleluya, gloria al Señor. Yo por tanto no pecado no tengo. ¿No? ¿Qué dijo Pablo? Repítelo de nuevo. Cristo vino por los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ajá, ¿y quiénes son los pecadores? Los católicos, los demás. No. De los cuales yo soy el primero. ¿Era católico o evangélico? Si hubiese sido evangélico, dice Pablo, Cristo vino por los pecadores, no por mí. Vino por la parranda de católicos pecadores.
Dice Pablo, Cristo vino por los pecadores y ¿saben quién es el primer pecador? Yo. Náguara. No le dio pena porque él sabía que él era la oveja, era la moneda de plata, era el hijo menor, el amado por Dios, solo que se había desviado. En el versículo 12, comparito, algo así, donde ahí mismo. El versículo 12 donde dice, creo que es el 12 donde dice, ¿cuál era el pecado? Perseguí, por ser perseguidor, era por mi... Ajá, el 12, pero dice, actué por ignorancia. Ajá, es el 12, ¿ah? 12 y 13. Bueno, ¿se dieron cuenta que Pablo era pecador, sí o no? ¿Le daba pena decir que era pecador? No, Pablo era católico. Usted sabe que los católicos y los protestantes son iguales pero distintos. El católico es como el perro y el evangélico es como el gato. Los dos son iguales, los dos hacen pupú. Pero ¿dónde hace pupú el perro? En cualquier parte y no le importa. ¿Y el gato qué hace con el pupú? Lo tapa. Los evangélicos dicen, yo pecado no tengo. Destape, a ver, destape, a ver. A ver si no tiene pecado. Destápenlo. ¿Conoce algún familiar suyo que sea evangélico? Destape a ver si no hay pecado. El católico es como el perro. ¿Usted es un pecador? Sí, caí en ese pecado. Soy pecador. Y bueno, que Dios me tenga misericordia de mí, por eso voy a confesarme y lucho por confesarme y por arrepentirme y hago el esfuerzo y me levanto y caigo y me levanto y vuelvo y me confieso una y otra vez porque estoy luchando, soy un pobre pecador, necesito ser salvado por Cristo, necesito la misericordia de Dios y lucho y una y otra vez, porque eso está escrito. Pablo dice, Cristo vino por los pecadores y yo soy el primero. Repítalo, compadrito. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El hijo pródigo, el hijo menor. De los cuales yo soy el primero. Claro, al ver al hijo menor, pues con lo que hizo con el hijo menor, aleluya, él no es un juez, no es un verdugo para mí, no soy su enemigo. Si yo pecador fuera enemigo de Dios, entonces no me llamaría oveja. Si yo pecador fuera enemigo de Dios, no me llamaría moneda de plata. Si yo pecador fuera enemigo de Dios, entonces Dios no me llamaría hijo menor, consentido de la cacha. No. 12. Siga. Pero por esto fui recibido a misericordia. Soy pecador, pero Dios tiene misericordia. Ahora vean para qué dice Pablo esto. Atención. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí está el ejemplo para los que quieran creer y quieran tener vida eterna. Pablo se reconoce pecador. Y Pablo dice que Dios es el Salvador y él reconoce su pecado. Que no reconoce su pecado, vea que lo está reconociendo en el versículo 12. Lo confiesa públicamente. Usted y yo lo confesamos ante el cura solos. Pablo no lo confiesa a solas. Pablo lo confiesa en público. Vean el pecado de Pablo que él confiesa. Estamos hablando del 15, ahora pasemos al 12, donde Pablo confiesa su pecado. ¿Cuál es su pecado? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Pecador, blasfemo. ¿Y cuál era la blasfemia? ¿Cuál era el pecado de Pablo? Blasfemo. La blasfemia es un pecado. Habiendo sido yo un blasfemo. Perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. A ver, ¿cuál fue el pecado de Pablo? Perseguidor. ¿A quién persiguió? Aquí, márquelo aquí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. ¿A quién persiguió?
Vamos a ver, porque su pecado público fue haber perseguido. ¿A quién? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿A quién persiguió Pablo? Entonces vuelva donde estábamos, 1 Timoteo. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Pablo dice, mi pecado es haber perseguido la iglesia de Dios. Entonces Pablo dice que Dios tiene una iglesia y que perseguir, no aceptar, rechazar y decir que la iglesia de Cristo es la gran prostituta, la gran Babilonia, es un pecado mortal. Y es el mismo pecado que tienen los protestantes. La diferencia es que Pablo reconoció su pecado, lo publicó y dijo que estaba arrepentido y que él era un pecador y que Dios había dado ejemplo en él para que todos los que se arrepintieran tuviesen vida eterna como él. Caramba, ahora los protestantes tienen exactamente el mismo pecado de Pablo. Persiguen a la iglesia de Dios, pero no reconocen su pecado. Pablo al menos reconoció su pecado. Yo fui un perseguidor, un blasfemo. Reconoció su pecado. Los protestantes no reconocen su pecado. El Padre Toro se lo muestra con capítulo y versículo y no reconocen su pecado porque se los traga la soberbia, el orgullo que se tragaba a los fariseos hipócritas. Y hoy día un protestante persigue a la iglesia, la llama la gran prostituta, la gran Babilonia, habla barbaridades de la iglesia y no se da cuenta que está en un pecado. Y lo peor es que los católicos dicen, eso no es malo, eso es lo mismo, eso es igual, ahí no hay ninguna maldad. Al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y por qué Pablo sí cometió un pecado? ¿Y por qué Pablo sí se arrepintió de perseguir la iglesia de Dios? Porque Pablo no dijo, yo pecado no tengo, porque yo estoy en otra iglesia y yo persigo la iglesia de Dios, pero eso es lo mismo, porque estoy en otra iglesia y creo en Dios y creo en la Biblia. No, Señor. Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Y por qué recibió a misericordia? Atención, atención. Los protestantes también pueden recibir la misericordia. Los que están en contra de la iglesia también pueden recibir misericordia. Sí. ¿Cuándo? Atención, ¿cuándo? Porque lo hice por ignorancia. Cuando lo hacen por ignorancia. Y vean que hay ignorancia en la gente que persigue a la iglesia, que comete semejante pecado, lo hacen por... Los protestantes están ignorantes de que perseguir a la iglesia católica, que es la de Cristo, es un pecado mortal. Y esa ignorancia se acrecienta más cuando los curas y los obispos nos callamos la boca por un falso ecumenismo o por un falso respeto hacia los protestantes y no le decimos cuál es su pecado. Y cuando el Padre Toro lo dice, entonces es falta de caridad, falta de tolerancia, es que el Padre Toro no tiene misericordia con los protestantes. No, Señor, es que les digo cuál es el pecado para ver si algún día se dan cuenta que eran ignorantes y que estaban persiguiendo a la iglesia de Dios y cambian de vida. Pero aquí está escrito, Pablo lo hizo por ignorancia. Los protestantes que lo hacen por ignorancia cuando conocen el Evangelio, cuando escuchan los videos, cuando ven esta predicación, dicen, no, yo estaba en un error, yo me convierto. Porque entonces ya vemos cómo Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y a los pecadores los ama y le brinda la oportunidad y hace una fiesta. Pero volvemos a San Lucas, capítulo 15, versículo 7.
No olviden que San Lucas, capítulo 15, versículo 7, aclara. Hay una fiesta no por los pecadores, sino por los pecadores que se arrepienten. Escúchenlo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que quede claro al mundo de hoy, porque el mundo de hoy dice, hay fiesta en el cielo por un pecador. Por eso en la iglesia hay que recibir a los hombres que aman a los otros hombres y conviven con los otros hombres y mantienen relaciones sexuales con otro hombre. Hay que recibirlo en la iglesia, y porque en el cielo hay alegría cuando un hombre tiene relaciones con otro hombre, y entonces van a la iglesia y hay una alegría en el cielo por esos dos. No, hay alegría por un hombre que tenía relaciones con otro hombre y se arrepiente y cambia. Hay alegría en el cielo por ese pecador, que es una moneda preciosa amada por Dios, pero fue encontrada, que es esa oveja que se había descarriado, había agarrado un mal camino, se le había olvidado que era hombre con mujer y no hombre con hombre, se convirtió. Entonces hay más alegría. O el hijo menor, que hizo lo que le dio la gana, con todo, porque decía, yo hago lo que a mí me da la gana, y mi padre que no se tome en cuenta mi vida. Y cuando descubrió que le había ido mal, y ojalá que esta gente lo descubra un día, que le ha ido mal, que no pueden tener paz, que no pueden tener felicidad, que están viviendo en contra de su conciencia, en contra de los mandatos de Dios, y vino, se arrepintió y volvió a su padre. Queridos hermanos que me escuchan, en el mundo entero, que usted haya caído en cualquier pecado, llámese hombre con hombre, mujer con mujer, llámese droga, prostitución, llámese asesinato, robo, llámese, póngale el nombre que usted quiera. Eso tiene solución. Y Dios vino para salvarte y quiere salvarte, y te puedes levantar y puede ser motivo de alegría y gozo en el cielo. Puede ser ese pecador arrepentido que hace que haya fiesta en el cielo, o ese hijo pródigo del cual dice el versículo 32 del Lucas 15, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Hacer fiesta y regocijarnos. Y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Era muerto, estaba en el pecado. El hijo pródigo estaba en el pecado, el hijo menor no quería volver al padre, pero cuando quiso volver al padre, revivió. Dejó la vida de pecado, revivió. Se había perdido. Se había perdido, la oveja perdida, la moneda perdida. Se había perdido. Como hay gente perdida en el mundo, en la prostitución, en la droga, en el alcohol, en la mentira, en el orgullo, en la soberbia, en la calumnia, en la crítica, en el chisme, en el poder, en cuantas cosas, en la grosería, en la mentira, en la brujería, en los babalaos, en los santeros, en los horóscopos. ¿Cuánta gente metida en adulterio que vive con otra pareja que no es su esposa o su esposo? ¿Cuánta gente que vive en concubinato y lleva años viviendo en ese pecado? Hoy el evangelio es para ti, que está viviendo el pecado. Eso tiene solución. Eres el hijo amado, el menor, el consentío de Dios. Pero Dios quiere que te levantes. Versículo 20, ¿qué es lo que quiere Dios? Y levantándose. Dios quiere que te levantes otra vez. Y levantándose. Y levantándose. Vino a su padre. Eso es lo que Dios quiere, que te levantes del pecado. Que deje el adulterio, que deje el concubinato,
que deje el chisme, que deje la mentira, que deje los chistes de doble sentido, que deje la droga, que deje la prostitución, que deje el alcohol, que deje la brujería, que deje cualquier pecado que está ensuciando su alma y se levante. Me levantaré. Cuando usted dice me levantaré del pecado, entonces Dios te está salvando, te está sacando de esa cochinera donde estaba metido el hijo menor. Te está salvando de esa porquería, de esa caca. Dios te está salvando, te está llamando a salir de ahí. Falta tu respuesta. Me levantaré. El mundo de hoy quiere que Dios lo salve sin levantarse, que no es así. El asesino quiere seguir matando y que Dios lo salve, que así no es. Tiene que levantarte. El ladrón quiere que Dios lo salve, pero quiere seguir robando, que así no es. Levántate, no importa lo que hayas robado. Aquel que lleva 20 años en concubinato y quiere que Dios lo salve, levántate, cásate o sepárate. Aquel que lleva tantos años viviendo en concubinato y quiere que Dios lo salve, levántate. Deja a esa persona, o si no, como dice la canción, cama separada, cama separada. El hombre que vive con otro hombre, que quiere que Dios lo salve así, que lo admiten en la iglesia y seguir viviendo así, y me meto en un coro de la iglesia, pero que no me pidan dejar a ese hombre porque yo lo amo como si lo hubiese parido. O me meto en un grupo de apostolado para que Dios me salve, pero no quiero cambiar porque ese hombre es mi príncipe y yo soy el príncipe de él. Que está en un error, que te tienes que levantar. Me levantaré. Y nadie te va a obligar. Y la iglesia no te obliga. La iglesia te propone. La iglesia te muestra el camino. La iglesia te anima. Pero es hora de que miremos que Dios quiere que nos levantemos. Me levantaré. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos. No, el 20, ¿está leyendo el 20? Pero dijo, me levantaré, ¿no? Y levantándose. Cuando se levantó. Ajá. Un poquitico más atrás entonces en el 18 donde dice, me levantaré. El 18. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré. Y le diré. Atención. El hijo consentido de la cacha se fue a hacer lo que le daba la gana, hizo lo que le dio la gana y vio que las cosas le salieron mal. Que estaba perdiendo la amistad con su padre al punto que él ya no sentía el amor del padre como tal. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿qué es lo que le falta a las personas que están en el pecado? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al drogadicto? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al borracho? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al que le monta cachos a la mujer? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta a la mujer que le monta cachos al marido? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al niño mentiroso? Reconocer que es un pecado. ¿Qué le falta al niño desobediente? Reconocer que eso es un pecado. Oye, y le diré, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El pecado, ¿qué hace? ¿Qué hace en tu vida y en mi vida el pecado? Nos borra la conciencia de que somos hijos de Dios. Ya no merezco ser hijo de Dios. Oye, ¿cómo si usted eres el hijo consentido? El consentido de la cacha. Pero el pecado le ensucia el alma y ya siente que Dios no es su padre, es su enemigo. Dios lo ha abandonado, Dios me ha alejado de mí. ¿Cómo si es el menor? Es el consentido. Vaya por Dios, ¿cómo va a decir tan grande barbaridad? El pecado hace que te separes de Dios. El pecado hace que mires a Dios como un enemigo, como lejano, como aquel que no te ama.
Padre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. El pecado, vea cómo me roba la amistad con Dios. No merezco llamarme hijo tuyo.